Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, espero que se encuentren bien. Buenas tardes, es sábado, 1 de la tarde cuando estamos grabando esto. Bien, chavos, vamos a repasar de manera rápida algunos ejemplos de propiedades de las derivadas. En el salón vimos cómo obtener la derivada de una función cuando aplicamos su definición por límite. Vimos casos muy sencillos. También notamos que aunque el proceso para esos primeros casos no es complicado, pero sí termina siendo un poquito laborioso. Ahora aquí vamos a ver algunas propiedades bastante interesantes con relación a esto. La primera propiedad que tenemos, de acuerdo a la anotación, recordarás que aquí estamos indicando que esta es la derivada con relación o con respecto a la variable x, donde x es la variable independiente. Entonces vamos a determinar la derivada de una constante. Recuerda que la derivada es una herramienta que nos va a permitir analizar cuánto cambia algo. Y como decimos, ¿cuánto es lo que cambia? Una constante, en este caso el cambio es particularmente cero. Para la propiedad segunda, tenemos que la derivada con respecto de x de la variable x, nótese que aquí nada más es la pura variable, aquí tenemos que tener la misma letra, por así decirlo, entonces su derivada en este caso es igual a 1, su cambio es decir, su cambio va a ir de 1 en 1. En el caso 3 tenemos que es una constante por la variable x. Cuando nosotros tenemos este caso, entonces su derivada o su cambio va a estar con respecto a esa constante. Por ejemplo, la derivada de el valor 4 veces x, o sea, aquí si la constante vale 4, entonces su derivada es 4. Y luego tendríamos aquí la derivada con respecto de x de la suma de dos expresiones, g y x, pueden contener o no a la literal x o alguna constante. En este caso, cuando tenemos esto por linealidad, la derivada nos dice que puede aplicarse de manera separada, es decir, la derivada de f más la derivada de g. ¿Ok? Entonces, la primera parte que tendríamos. En el primer ejemplo, ya que vimos esa parte, ahora vamos a determinar esto. Tenemos lo siguiente, dice evalúa. Entonces aquí nos están diciendo que evaluemos. Evaluar. Que hay que evaluar que precisamente pues la derivada de la función de f de t igual a 100 veces el valor de t en t igual a 10. Bueno, ¿qué significa eso? Primero que nada nos está diciendo que tenemos que determinar la derivada de esta expresión que tenemos acá. Y ya que tengamos esa derivada, averiguar cuál es el valor que tiene esa derivada cuando el valor de t sea igual a 10. Nótese que en este caso la variable independiente corresponde a la variable indicada por la letra t. Por lo tanto, podríamos decir que la derivada con respecto a t de 100 veces t, ¿a qué va a ser igual? Ok, va a ser igual a, aquí tenemos la constante que multiplica a la variable independiente que esté. Entonces podemos aplicar la propiedad tercera que está indicada acá, de tal manera que entonces nuestra respuesta sería 100. Por lo tanto, podemos definir que f' de t es igual a 100. Ahora, para responder a lo que nos preguntan, nos dicen que evaluemos la derivada en t igual a 10. Por lo tanto, tendríamos f de 10 va a ser igual a ¿cuánto? Ok, en esta expresión tengo que cambiar las t's que se encuentran aquí por el número 10. Pero como aquí nosotros obtenemos una función constante, entonces pues simplemente no tiene caso, ya que la función constante no importa el valor que tenga la variable independiente, el resultado siempre va a ser el mismo. En este caso sería 100. Caso número 2. Ahora nos preguntan que nuevamente evaluemos la derivada de una expresión. En este caso sería 100 veces t más 100. Ok, bueno, pues aquí tendremos entonces que la derivada con respecto de t de 100 veces t más 10 va a ser igual a, aquí quiero que
Veamos algo. Esto que está aquí es como si fuera, por ejemplo, la F, y esta es como si fuera G. Por lo tanto, podríamos nosotros aplicar precisamente esta parte de acá. De tal manera que podemos ir sumando. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros tendríamos sería que, de manera particular, sería la derivada con respecto de t de 100 veces t más la derivada con respecto de t del número 10. Para el primer caso, ya lo tenemos resuelto en el caso anterior. De hecho, aquí lo podemos ver, que es el resultado es que la derivada de f de t fue 100 para 100 veces t. Y para el caso segundo, el segundo elemento de la suma que tenemos aquí, vemos que es una constante. ¿Y cuál es la derivada de una constante? Cero. Por lo tanto, podríamos simplemente decir, ok, entonces esta suma se resuelve como 100, porque es la derivada de 100t más 0, que es la derivada del número 10, de una constante. Por lo tanto, nuestro resultado será 100. Ahora bien, para poder resolver lo que nos solicitan, f' de t, que es igual a 100, la tenemos que evaluar, pero ahora en t igual a 5. Noten que ahora nos piden t igual a 5, que aquí no está marcando. T igual a 5. Entonces, pues nuevamente el resultado es 100, porque después de todo, esta es una función constante. ¿Ok? Y por lo tanto, no importa el valor que tenga la variable independiente t, en este caso sería 5, siempre vamos a obtener el mismo resultado. Empecemos con el tercer caso. Y en este caso tenemos ahora la derivada de, encontrar la derivada, simplemente la derivada de f de x, cuando esta función esté definida por la regla 2 veces el valor de x menos 5. ¿Ok? Por lo tanto, tendríamos entonces que hacer lo siguiente. F' de x va a ser igual a ¿cuánto? Pues va a ser igual a aplicar la derivada con respecto de x, aguas ya no vayas a poner t, de 2 veces x menos la derivada con respecto a x del número 5. Recuerda, esto que está aquí es prácticamente lo mismo que nosotros tenemos acá. Entonces su derivada de 2 veces x es igual a 2. Y la derivada de la constante es 0. Por lo tanto, el resultado que nosotros obtenemos es 2. Bien. Ejemplo 4. Veamos este caso. Y tenemos que la derivada de f de x, cuando esta está definida por menos 2 veces a menos b sobre 2, o b medios. Ok. Oiga, ¿y cómo se hace eso? Bueno, aquí importante. Vamos a determinar la derivada. Recuerda, la variable independiente es x. Por lo tanto, si nosotros vemos números o letras, estas deberán ser constantes o tratadas como tales. Por lo tanto, menos 2a va a ser una constante y naturalmente b medios también será otra constante. Bueno, entonces si practicaste lo suficiente, veamos entonces cuál sería. F' de x va a ser igual a la derivada con respecto de x de menos 2 veces a por x, y a esto le tenemos que restar la derivada con respecto a x de b medios. Ya que tengo esto, entonces vemos que, recuerda que aquí la constante, que es 2 veces a, multiplica la x, por lo tanto su derivada será menos 2 veces a. Y la derivada con respecto a x de b medios, pero b medios es una constante, por lo tanto la derivada de una constante simplemente es 0. Por lo tanto nuestro resultado será menos 2a, como aquí fue el número 2.
Finalmente, como repaso, podríamos notar lo siguiente. Dada la función, por ejemplo, en el caso de la primera, que es 100 veces el valor de t, su derivada simplemente es 100. Para el segundo caso, tenemos que la función es 100 veces t más 10 y su derivada fue también 100. Para el caso número 3, tenemos que la función es 2x menos 5 y por lo tanto su derivada simplemente es el número 2. Y por último, tendríamos que la derivada de la expresión menos 2 veces a por x menos b sobre 2. Pues en este caso, su derivada simplemente es menos 2 veces el valor de a. Bien, consideramos lo siguiente. Tengo aquí una expresión que nos sirve para determinar, pues en esencia, la posición o la distancia que recorre un objeto que lleva una aceleración que es constante. ¿Sí? Ahora bien, vemos que esta expresión depende de una velocidad inicial, un tiempo y la aceleración. ¿Vale? Nótese que está elevado al cuadrado. La pregunta es, ¿cómo puedo hallar la velocidad que lleva ese mismo objeto en cualquier tiempo dado? Siempre y cuando se rija bajo esta parte. Bueno, aquí tenemos que utilizar una propiedad. ¿Sí? Esta propiedad vamos a llamarle la propiedad número 5 y nos diría, ok, la derivada con respecto de x elevado a la potencia n es igual a n por x a la n menos 1. Y hablemos de una sexta propiedad. Una constante c que multiplica a x elevado a la n. En este caso sería c multiplicada por n que multiplica x y esta x está elevada a la potencia n menos 1. ¿Ok? Esto es lo que vamos a utilizar para resolver precisamente esta parte de expresiones que tenemos nosotros acá. Vamos a hacer esto en un recuadro para tenerlo aquí claro. Correcto. Bien, ahora tendríamos la expresión dada, se encuentra aquí, y pues bueno, consideremos entonces lo siguiente. Primero identificamos, en la expresión tenemos que la variable independiente es t, por lo tanto aquí sería t multiplicada por una constante, y aquí sería t elevado a el exponente 2 y a sobre 2 es una constante. Estos números son constantes y ahí tenemos las variables independientes. Por lo tanto, para poder hallar la distancia, para poder hallar la velocidad, la derivada de la distancia es lo que tenemos que hacer. Por lo tanto, nuestra velocidad que depende del tiempo no será otra cosa más que la derivada con respecto del tiempo. ¿De quién? Pues de la distancia que depende del tiempo para ese objeto. ¿Ok? Ahora bien, aplicando lo que tenemos, sería distancia con respecto del tiempo. ¿De quién? De la velocidad inicial por el tiempo más a sobre 2 que multiplica a t cuadrada. Noten que he modificado un poquito la fracción, que sería un medio de a por a medios, básicamente son equivalentes. Tenemos aquí la velocidad, por lo tanto la velocidad va a ser igual a la derivada con respecto del tiempo de la velocidad inicial por el tiempo más la derivada con respecto del tiempo de a sobre 2 por t cuadrado. Esta parte ya la conocemos. Sabemos que la velocidad, perdón, esta derivada, sabemos que será igual a la velocidad inicial. Y ahora le vamos a poner aquí un signo de más. Vemos que este 2 bajaría multiplicando a la a, que está dividida entre 2, y el tiempo, que tiene exponente 2, le restamos 1 y aquí quedaría el 1 que no se pone. Podemos ver claramente que 2 dividido entre 2 es a 1, y entonces nos queda
que la velocidad, que depende del tiempo, en este caso va a ser igual a la velocidad inicial del móvil más el valor de la aceleración multiplicada por el tiempo. ¿Vale? Entonces esa sería la expresión que nosotros tenemos para estar considerando precisamente el resultado. Vamos a subrayarlo. Ahora podemos ver claramente de esta parte que si nos menciona que la aceleración es constante, nosotros podemos hallar algo bien interesante. Al derivar la velocidad, tenemos nosotros la aceleración. Y entonces, la aceleración como una función del tiempo va a estar establecida como la derivada con respecto del tiempo de velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. ¿Okay? Recuerda, en este caso, velocidad inicial y la aceleración son constantes. Entonces tendríamos que sería la derivada con respecto del tiempo de la velocidad inicial más la derivada con respecto del tiempo de aceleración que multiplica el tiempo. Sabemos que la derivada de una constante es cero, la voy a cancelar, y sabemos que la derivada con respecto de t de una constante por la variable simplemente es la constante. Y entonces me queda que la aceleración con respecto al tiempo es igual al valor de a, quedando definitivamente resuelta la situación de que tenemos entonces que la aceleración en efecto es una constante. Entonces, para cerrar, nosotros comenzamos con la distancia. Cuando hacemos la derivada, tenemos la velocidad. Y cuando nuevamente derivamos, tenemos la aceleración. Entonces, esta es la relación que nosotros podemos hallar en algunas expresiones, como por ejemplo estas expresiones de cinemática.